300 en la República Argentina, una bella mañana en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, y la discusión acerca de lo que acontece dentro de las filas libertarias viene acompañada por denuncias cruzadas de distintos exfuncionarios del PAMI y también, por supuesto, por el cobro conocido, se supo esto durante la elección de 2023, el pedido de dinero para cada una de las postulaciones en distintas provincias del país. El presidente Javier Milei salió en el reportaje de ayer que le realizó la Mariana Brey a desmentir todas estas cuestiones, y a una de las que nombró es a Mila Zubrigen. Mila es justamente pertenecía a La Libertad Avanza, hoy trabaja con 26 años dentro del partido, el Movimiento Nueva Generación de Cava, y estamos en comunicación con ella. Gracias, Mila, por atender a la patriada. La primera pregunta de Triple Click, que es este programa, es consultarte qué te encontramos haciendo. Bueno, no, actualmente yo estoy candidata a legisladora acá en la ciudad de Buenos Aires. No, pero ¿qué estás haciendo ahora a la mañana? ¿Qué estás haciendo ahora a la mañana? Hoy a la mañana. En un martes 13, en un martes 13. ¿Sos supersticiosa? ¿En un martes 13? ¿Sos supersticiosa? No, bueno, metiéndole a la campaña, por supuesto, respondiéndole a los medios que me escriben y agendando cosas, organizando un poco más la fiscalización. Creo que esas tareas son las que me abocan esta mañana. Bueno, bárbaro. Bueno, y ahora sí, el presidente te dedicó un párrafo de la entrevista, habló específicamente de vos. Vos señalaste a través de Twitter que tenías muchas más pruebas acerca de lo que el presidente estaba desmintiendo, o de alguna manera mintiendo, según tu versión. Queríamos saber un poco más de este entredicho. Claro, te pongo un poco en contexto de qué es lo que pasa en 2023 cuando la justicia me cita a mí y a otras personas de testigo, porque también, nos dicen, no, presenten pruebas. A ver, fuimos de testigos, después si nosotros quisimos, cada uno de los que fue ahí decidió proveer más o menos informaciones, como bueno, fuimos de testigos. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que mi testimonio daba para que la justicia llame a más gente a interrogar. Y no se hizo. ¿A qué gente, mira? Ya llegó hasta ahí, déjame que desarrolle. Bueno. Mirá, y no se hizo porque justamente llegó un momento en el que el fiscal empezó a ser investigado por una medida que inició Milei. Entonces ahí se detiene la investigación, y también no solo se detiene la investigación, sino que también ya llegaban las elecciones. Entonces la idea de investigar los testimonios para ver si había un delito dentro del manejo de la campaña por parte de La Libertad Avanza, medio que quedó en el aire y finalmente se termina cerrando, digamos. Ahora, mi declaración estaba en reserva, y bueno, sigue estando, incluso yo misma no la tengo, pero sí me acuerdo bien lo que yo dije esa vez. A ver. Y yo esa vez conté varias cosas. La primera es cómo yo sabía lo de la venta de candidaturas. Yo sabía porque era presidenta de la juventud en ese momento, porque había un grupo de jóvenes que se acercaron a mí a explicarme la situación que pasaba en las provincias. Recordemos que era un armado nacional, entonces lo que pasaba básicamente era que venía gente que militaba dentro del espacio y que me contaba que de pronto, por ejemplo, fue Milei a Tucumán y se colocó un busi en vez de una persona que venía militándole a Milei hace un montón de tiempo, ¿no? Sí. Ese fue el motivo, o sea, la forma a través de la cual yo me entero. Ahora, ¿qué sí le dije al fiscal? Que me enteré ahí, en ese lugar, en la fiscalía, que era ilegal, que no estaba bien y que las campañas se manejan de otra manera. Cuando yo le cuento al fiscal que a mí me contacta un empresario argentino de Estados Unidos que quería financiar a Milei, o que quería acercarle empresas que lo querían financiar, bueno, Sí. etcétera. Entonces yo lo que hago inmediatamente es mencionarle esto a Karina Milei. ¿Y qué porque respuesta? claro, era ¿Eso fue cara a cara? tenía, ¿Cara a cara o por mensaje de WhatsApp? No, por mensaje, tenía
22, 23 años, 21, 22. O sea, era un tema que me excedía, no estaba en esa parte, en esa área del espacio, por así decirlo. Pero lo que sí, no, o sea, Karina en ese momento inmediatamente me dice, tenés que hablar con Nicolás Pose. Recordemos quién fue Nicolás Pose, Mila. ¿Quién terminó siendo? Terminó siendo jefe de gabinete. Por eso yo, muy sabia, pedí que quede en reserva mi declaración. ¿Por qué? Porque justamente yo, en la fiscalía, me entero lo que estaba diciendo, básicamente. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando le explico esta historia, bueno, nos teníamos que juntar con Nicolás Pose. ¿Por qué? Porque él era el encargado del fundraising, el fiscal me sigue preguntando. Y me dice, fundraising? ¿Qué es el fundraising? Claro, me dice, ¿cómo fundraising? Le digo, sí, esto de la recaudación de la campaña. Porque bueno, Karina cobraba la cena, cobraba... Y me dice, no, eso es ilegal. Las campañas políticas se manejan por medio de la cuenta de la justicia electoral. Y bueno, entonces yo le digo, mirá, esto es lo que yo sé. Y bueno, ahí le explico por qué supuestamente era Nicolás Pose el que se encargaba de eso. Nicolás Pose era un contador amigo de Milei que trabajó con él en la época en que él trabajaba en Aeropuertos 2000. Sí, claro. Bueno, hoy en día ya hay muchas cosas que sé. Y ya estoy parada desde otro lugar. Claramente lo que puedo decirte es, sí, tenían un esquema de recaudación, tenían un esquema para, digamos, el lavar o mover ese dinero, que yo no conozco en profundidad porque no estuve involucrada, pero sí conozco de oído, ¿no? Conozco ¿De oído desde que estamos hablando de personas que Conozco de haber tenido pusieron... el número de Nicolás Pose y haber tenido que reunirlo con esta persona. Ah, lo reuniste a Nicolás Pose con esta persona, entonces. Claro, en realidad lo que hice fue conectarlo. Después ellos siguieron. No sé. ¿Y tuviste contacto con este empresario norteamericano que sí, en realidad no... sí, que en realidad no sé al final qué quedó eso. ¿No le preguntaste más a este señor, a este buen hombre? Claro, no le pregunté nunca más. ¿Y no lo querés llamar y preguntarle y después contarnos? No creo, porque es muy libertario, no creo que quiera hablar. Pero lo que sí te puedo decir es que, a ver, yo lo que me quedé pensando en ese momento, porque además después de ahí yo caigo la ficha. ¿Qué hago? Hablo con más gente que estaba, que había, supuestamente le habían cobrado la candidatura o que había salido a denunciar también en los medios. ¿Te acuerdas que una vez la Nati hizo un informe muy extenso, sí, con toda esa gente? Y había gente que tenía papeles de la fundación, una fundación deportiva con la que supuestamente recaudaban el dinero. ¿Y ese nombre está, el de la fundación deportiva, lo tenés? El de la fundación deportiva yo no lo tengo, pero sí anda circulando entre gente que directamente vinieron a decirle, poné la plata, ¿me entendés? Pero yo repito lo mismo, o sea, a mí me parece importante desmentir dos cosas al presidente. Sí, a ver, así le contestás al presidente, tenés el micrófono abierto. La primera es que yo no desmentí nada. O sea, yo conté lo que yo sabía. ¿Por qué? Porque es un testimonio. Entonces, lo que yo conté fue básicamente cómo yo sabía la venta de candidaturas, cómo se manejaba la plata en la Libertad Avanza, y quién era el contador de eso, que era Nicolás Pose, y que eso me lo dijo Karina. Karina te dijo que, claro, que hables con él. Claro, pero yo te explico, a ver, Fabián, yo era una militante territorial, si querés, claro, ponerlo. A mí me tocó la tarea de, me llegó esta persona con esto, ¿qué hago? Delego. Pregunto y ¿entendés? Y lo conecto con otra persona, porque aparte me parecía un tema súper delicado todo lo que tiene que ver con dinero. Entonces, por supuesto, ni siquiera me quería meter ahí. Ahora, ¿yo ir a desmentir a la justicia como tal? No. Después el fiscal me preguntó el tema de los favores sexuales, a lo cual yo dije siempre lo mismo que dije en la tele. O sea... ¿Favores sexuales por qué? Claro, porque él me preguntó, esto es así, ¿viste? ¿Cómo se daba esta dinámica? Yo le digo, mirá, lo mismo que digo en la tele.
llegaban estas mujeres de profesión tal y tal, iban a los VIP, y después pasaba que estaban en puestos importantes de la Libertad Avanza. Ah, ok. Ahora, ¿qué es lo Ok. que pasa con eso? Y qué es lo que me explicó el fiscal también a mí. Es muy difícil de probar. Claro. Para ellos había mucho más con qué investigar y yo digo, en la declaración mía, había mucho más hilo de qué tirar en lo que tenía que ver con justamente las ventas de candidaturas. ¿Por qué? Porque yo ahí di nombres. Bueno, Entonces, ok, entonces vos diste los nombres, la justicia nos siguió investigando y hoy y a te una... lo repito, de una manera muy inocente di el nombre, porque yo ni siquiera sabía Bueno, que el fundraising era una cosa que no... ¿Me entendés? sí, estamos hablando A mí para se la me agencia respondió, para la hablar con audiencia de tal la... es el encargado del fundraising. Claro, Y yo hice, obedecí, digamos, nada más. obedeciste. ¿Y hoy vos pensás que eso sigue existiendo? Yo no sé cómo será el manejo, porque por algún motivo lo habrán echado a Nicolás Pose, pero lo que sí te puedo decir es que yo no creo que esta gente se maneje de otra manera. Yo creo que se siguen manejando de esa manera. Creo que obviamente Okay. deben seguir recaudando con otras cosas. Yo creo que la cabra no va muy lejos del monte, ¿entendés? Entonces me parece que siguen ahí y no creo que haya cambiado esa dinámica. Y encima con las cajas del Estado, qué desastre. Qué desastre. El tema es la ilegalidad, ¿viste? O sea, siempre las campañas políticas tienen un manejo que es claro en la justicia. No podés armar recaudación con Libra, recaudación con fundraising, no existe. Ok. ¿Viste? Bueno. Y me parece que la gente por ahí del otro lado, no sé si lo sabe, Sí. pero es importante que pidamos eso, porque ¿por qué la justicia te pide que quede claro quién te financió? Bueno, por el hecho de que... Bueno, el gobierno plantea en su nueva propuesta de ley era justamente ocultar eso, ¿no? Que no existiese ningún tipo de transparencia. Bueno, el problema con eso es que te puede venir a financiar un narco y no se sabe, porque puede venir alguien a financiarte con plata negra que no está justificada. Entonces, en ese sentido, ese sistema está bien. Ok. Está bien. Ok. Bueno, Mila, tomamos nota, estamos atentos a más información que pueda suministrar. Si querés pasarme algún nombre por privado para que contacte y después veamos si efectivamente podemos tener más data, estaría encantado. Y bueno, un minutito nada más y cerrame con las elecciones del domingo. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.